Naruto, el legado del emperador celestial. Los derechos de los animes que use no me pertenecen, nota al final. Capítulo 2. Crecimiento, fortalecimiento, dolor. Habían pasado 8 años desde el nacimiento de Naruto. Desde ese día las cosas no se habían movido mucho, sorprendiendo a Susanoo y Tsukuyomi. Ellos creían que en uno de sus días tendrían en el mejor de los casos a una armada de devas o vasallos de Indra fuera de su santuario, pero nada había ocurrido. Susanoo sospechaba algo, pidiendo a sus informantes la causa del silencio de Indra, pero él no estaba muy preocupado, estaba más interesado en el entrenamiento de Naruto. Cuando el niño cumplió 6, él se ofreció a entrenarlo en Bukijutsu, Kendo, Kyudo, Kenjutsu, Kyujutsu y artes marciales, ante las protestas de Kushina, pero como el niño aceptó, ella le dijo que lo tomara con calma y no se esforzara. Él creía que el mocoso se iba a abrumar con todo lo que tendría que hacer, pero él lo tomó con mucho entusiasmo, igual que su madre. Naruto había crecido para convertirse en un niño lindo, como decía Amaterasu, él era algo más alto que los niños de su edad por todo lo que Susanoo le exigía, tenía la personalidad terca, alegre y honesta de Kushina. Susanoo quería que siguiera así, él no quería tener que soportar a un mocoso con la personalidad de Indra. Aunque Kushina estaba algo triste ante la idea de que Naruto creciera sin padre, estaba feliz porque sus hermanos y Yasaka con su esposo querían ayudarla a criarlo. Otra noticia que la hizo feliz fue el embarazo de Yasaka. Kurama la había embarazado hace unos meses y Yasaka no podía estar más feliz. Ella iba a ser madre de una niña y le había pedido ayuda a Kushina con su parto nombrando la madrina de su hija, llamando a la niña Kuno. Mientras que Susanoo se encargaba de los aspectos físicos de Naruto, Tsukuyomi y Amaterasu se ofrecieron a enseñarle todo lo intelectual, siendo la diosa del sol quien le enseñaba todo lo referente a su cultura y la de otros países junto con cosas como el arte y la música para que se divierta, y Tsukuyomi le enseñaba estrategia e historia, además de que a veces ella le enseñaba inventos de otros países tales como los reproductores de música o los juguetes para que no creciera tan rápido. La relación de Naruto con su familia era perfecta. A Susanoo cada vez que entrenaba se dirigía a él como sensei, pero cada vez que terminaba el entrenamiento él se dirigía a Susanoo como Susani, sin importarle su furia o su vergüenza. Él comenzó a llamarlo así cuando Amaterasu le hablaba de los nombres más comunes de los otros continentes y decidió llamarlo Susan como una pequeña venganza por torturarlo. Él no se quejaba del entrenamiento, pero era una tortura. Con Amaterasu su relación era como tía y sobrino, ella siempre estaba para él cuando la necesitaba y le ayudaba a burlarse de Susanoo cada vez que podía. Ella cada vez que estudiaban, lo trataba como una maestra muy cariñosa y juguetona, dándole consejos y mostrándole sus errores con calma y paciencia. Siempre cuando terminaban de estudiar ella lo llevaba de paseo fuera del santuario y lo llamaba Naruto-chan, para su vergüenza, pero sabía que lo hacía porque lo amaba y él la llamaba Amane porque también la amaba mucho. Con Tsukuyomi su relación era buena, ella como maestra era algo estricta, a diferencia de su hermana, estudiaban jugando al shogi, haciendo simulaciones de batallas, leyendo libros de estrategia, guerra, historia sobre Japón y ella también le contaba ya que estuvo viva desde que su padre salió del yomi, infierno japonés, y hizo el ritual de purificación naciendo ella de su ojo derecho, Amaterasu de su ojo izquierdo y Susanoo de su nariz. Eso pasó hace mucho tiempo, además ella tuvo mucha participación en la historia de Japón. También estudiaban sobre la historia de otros países y continentes, como Europa, Asia, América, etc. Cuando terminaban de estudiar ella le mostraba el pueblo y sus alrededores, también le mostraba el exterior teletransportándose con un sello mágico que ella tenía a diferentes lugares del mundo, todo sin decirle a Susanoo o Kushina ya que se preocuparían de sobremanera y eso era algo que ella no quería. Puede que para Naruto su tía fuera muy estricta, pero él sabía que como su tío ella se preocupaba mucho por él y solo quería prepararlo para lo que se metiera en su camino. Lo único raro que le veía Naruto a su tía es que cada vez que la llamaba con su apodo cariñoso Tsukune, ella se le ponían rojas las mejillas y tímidamente le pedía que le tomara la mano para después continuar con su paseo. La verdad es que Tsukuyomi tenía un secreto y ella estaba segura que la única persona que lo sabía era Amaterasu porque ella la había espiado una vez en su faceta de doncella tímida. Su más grande secreto era que a ella le gustaban los hermanitos pequeños, o era una brocon como la llamaba Amaterasu cuando la molestaba. Susanoo nunca fue muy bueno, ni muy pequeño, además el dios de las tormentas siempre actuaba serio y solo sonreía de verdad cuando se relacionaba con Kushina, pero a ella ya no le importaba. Mientras su pequeño Naruto-kun estuviera con ella, ella estaría feliz.
No hace falta decir cómo era la relación de Naruto con su madre. Para Naruto, Kushina era la persona más importante de su vida, despertando algo de celos en Tsukuyomi que desaparecían cuando estaban de viaje y ellos paseaban tomados de la mano, una visión muy divertida para Amaterasu ya que ella creía que la diosa de la luna era una Shotacon. Kushina y Naruto a menudo cocinaban juntos, jugaban juntos o iban al pueblo para comprar los suministros para el santuario. Kushina amaba a Naruto con cada fibra de su ser y Naruto sentía lo mismo. Aunque a Naruto siempre le molestaba algo con su familia, cada vez que preguntaba sobre su padre todos le dirían que hablarían de ese tema cuando sea mayor. Además, desde que comenzó a manifestar signos de lo que Susanoo llamó, el control de las tormentas y control del clima, Susanoo estuvo algo serio y un poco enojado. Ese día su sensei le explicó lo que tendría con el control de las tormentas, aparentemente le daría la habilidad de controlar el agua, viento, la electricidad y el clima o hidroquinesis, aeroquinesis, electroquinesis y atmoquinesis en ese orden. También dijo que tendrían que empezar un entrenamiento más serio para controlar y averiguar qué poderes le brindaría su sangre divina. Naruto sabía que su abuelo era el gran dios Izanagi, él creía que sacó sus habilidades del lado materno de la familia, y Susanoo también le había dicho eso. Él estaba muy orgulloso de su ascendencia y Susanoo se aseguraba de sacar ese orgullo a golpes en su entrenamiento para que el orgullo no se convierta en arrogancia. Naruto no tenía muchos amigos, cada vez que salía al pueblo a buscar niños para jugar, ellos se alegaban de él por su apariencia extranjera. Después de eso empezó a usar kimonos para parecer más japonés, pero como no dio resultado, cuando terminaba el entrenamiento solo se vestía con pantalones cortos color crema, una camiseta verde con mangas largas con una camiseta con mangas cortas color crema sobre esta. Los únicos amigos que tenía eran los yokai que él veía y con quienes jugaba cuando estaba en Kioto y la hija de Shuri, Akeno. Cuando Naruto tenía 4 años, Kushina recibió la noticia de que su mejor amiga Shuri había tenido una bebé y que apenas tenía 5 meses de edad. Ella se alegró tanto que fue a visitarla junto a Naruto sin importarle las protestas de Susanoo de que alguien debería ir con ella para protegerla. Al llegar a la casa de Shuri se encontraron con el padre de Akeno, Barakiel, un gran hombre de pelo negro con barba, ojos violetas y aspecto un poco atemorizante para Naruto, pero él nunca lo admitiría. Luego fueron recibidos por Shuri con su bebé en una tela. Ella se había disculpado con Kushina por no avisarle antes diciendo que no sabía dónde se quedaba y culpándola de ser muy impulsiva e irse sin decirle que se quedaría a vivir con sus hermanos. Kushina algo arrepentida le dijo que era su culpa y después de eso Shuri habló con Kushina sobre todo lo que había hecho el tiempo que estuvo fuera y sobre cómo se comportaba Naruto. Hoy en día Naruto y Kushina seguían visitando a Shuri y Akeno. Como la bebé creció, ella y Naruto pasaban tiempo juntos jugando ya que a Naruto no le importaba cuidarla y jugar con ella. Dentro del santuario con Naruto y Tsukuyomi. Ya terminamos por hoy, decía Tsukuyomi con una voz un poco alegre. ¿Quieres ir a algún lugar en específico? Naruto lo estaba pensando un poco. Ella y él habían ido a muchos sitios desde que empezaron a estudiar y casi siempre él decidía a dónde ir. Decide tú o Itsukune, decía Naruto con una sonrisa, siempre elijo yo a dónde ir. Vayamos al lugar que tú quieras. Ve bien, decía la diosa de la luna algo tímida y con un poco de tartamudeo, podemos ir a Francia. Shitsukune, decía Naruto muy feliz. Tsukuyomi también estaba muy feliz. Ella estaría sola con Naruto en Francia de todos los lugares. Tal vez cuando él sea un poco mayor también la llevaría, pensaba, con un poco de entusiasmo. Naruto y Tsukuyomi se arrepentirían de irse cuando volvieran. El santuario horas después. Naruto y Tsukuyomi habían llegado de su viaje. Para Naruto el viaje fue divertido como todos los otros. Para Tsukuyomi fue algo especial ya que en uno de los valles de Sicilia, ellos estaban hablando de lo que Naruto haría una vez que se fuera de casa. Tsukuyomi, un poco deprimida, había dicho que Naruto probablemente no los visitaría mucho, a lo que el pequeño niño, viendo su tristeza, le dijo que nunca se olvidaría de ellos, diciendo que siempre los visitaría, y cuando se fuera siempre vendría a visitarlos, a tomar el té con Amane, a pelear con Susani, a ver a su madre y a llevar a Tsukune de paseo por todo el mundo como siempre se iban cuando terminaban de estudiar. Tsukuyomi, muy impresionada, tímida y muy nerviosa, le había dicho con mucho tartamudeo que no importaba si se iba, siempre que él fuera a visitarla a ella y la llevara de viaje a visitar lugares del mundo. Naruto no era consciente de lo que significaban esas palabras, pero no le importaba, lo único que quería era ver a Tsukuyomi feliz. Ahora acaban de llegar a Japón y estaban caminando al santuario con Tsukuyomi tomando la mano del pequeño Naruto con una sonrisa que no podía disimular muy bien, sonrisa que fue borrada en el momento que vio el paisaje de camino al santuario.
árboles rotos, pequeños cráteres, y un gran cráter, por lo que veía, estuvo lloviendo pero la lluvia no se había llevado el olor a sangre que Naruto también notaba por cómo tenía una pequeña mueca mientras se tapaba la nariz, probablemente se preguntaba qué era ese horrible hedor. Al llegar al santuario vieron una escena que a Naruto le extrañó y a Tsukuyomi asustó un poco. Estaban Susanoo y Amaterasu afuera del santuario esperándolos, el dios de las tormentas tenía una mirada sin emociones, la diosa del sol se veía bien pero estaba con una mirada muy triste y se notaba que había estado llorando por los rojos e hinchados que estaban sus ojos. Tsukuyomi viendo a los alrededores y viendo el santuario notó que también habían árboles rotos, cráteres, como si rayos hubieran descendido del cielo. Al llegar frente a ellos Naruto les estaba preguntando a sus tíos qué pasó y Susanoo haciendo una seña a Amaterasu se llevó a Naruto lejos con la excusa de que irían a jugar al río, luego miró a Tsukuyomi con la misma mirada sin emociones. Susanoo, empezó la diosa de la luna en un tono serio, ¿qué pasó? Hubo un ataque, decía sin emociones, no sé quiénes eran, formaban un grupo extraño. No has respondido toda mi pregunta, decía Tsukuyomi con un tono frío, ¿qué pasó? Durante el ataque estaba yo solo con Kushina, decía diciendo el nombre de su hermana con un poco de tristeza, haciendo que Tsukuyomi abriera un poco los ojos, Amaterasu estaba en Kioto y tú te llevaste a Naruto en uno de tus viajes. No vi que uno de los invasores entraba en el santuario y no llegué a tiempo, decía esas palabras con odio consigo mismo, Kushina murió por eso. Tsukuyomi entró en shock luego de esas palabras, su corazón dejó de latir por unos momentos. Kushina, su amada hermana estaba muerta. Era una mentira, se repetía a sí misma una y otra vez. Imposible, decía ella no queriendo creer eso, luego cayendo de rodillas mientras sollozaba, ¿cómo es esto posible? Susanoo miraba la vista de su hermana mayor llorar con un poco de tristeza, se preguntaba, si ella reaccionaba así, ¿cómo reaccionaría Naruto? Pensarlo ya le traía mal sabor de boca, ningún niño debería escuchar que su madre murió. Unas horas después, cuando Susanoo le dijo a Naruto que su madre murió, él pensó que era una mala broma, se negó a creerlo, eso era imposible en su mente. Le exigió a Susanoo verla, diciéndole que ella seguro estaría en la mesa de la cocina esperándolo para ir a visitar a Shuri y a Keno. Susanoo había mandado a Tsukuyomi y a Amaterasu a preparar y limpiar el cuerpo para el funeral, sabiendo que ahora ellas habrían terminado hizo algo para quitarle las dudas a Naruto. Él lo llevó a ver a su madre, así de simple, puede que haría enojar de sobremanera a Tsukuyomi y a Amaterasu, pero él creía que era lo mejor para que él creciera y supiera que no importa quién sea, a todos les llega a la hora. Naruto la vio en un ataúd y fue corriendo hacia ella para sacudir su cuerpo diciendo que despierte, suplicándole que deje de dormir, todo el tiempo llorando muchas lágrimas de dolor al ver que en su cara más pálida no había algún cambio de expresión, solo se mantuvo con los ojos cerrados, siendo observado por Susanoo con una mirada un poco triste. Susanoo estaba a punto de alejarlo del cuerpo de su madre y llevarlo fuera para consolarlo cuando las puertas de la sala se abrieron de un golpe y Tsukuyomi entró con una mirada muy preocupada, contraria a su fría mirada que naturalmente llevaba en el rostro. Luego miró a Naruto con preocupación y fue a abrazarlo alejándolo de su madre, dejando que llore en su hombro susurrando palabras de consuelo mientras le daba una mirada muy fría a Susanoo que le demostraba lo enojada que se sentía. Detrás de Susanoo entró Amaterasu mirando con enojo a su hermano y yendo a ayudar a consolar a su sobrino. Si ellas no hubieran estado muy ocupadas consolándolo, habrían visto el cambio en sus ojos, pasaron de ser sus normales azules eléctricos a unos rojos como la sangre con dos comas girando, luego él se desmayó por el llanto y la tensión mental. Pero Susanoo estuvo mirando sus ojos todo el tiempo con leve asombro, preguntándose qué le habían pasado a los ojos de su sobrino, tendría que averiguarlo más tarde, ahora Naruto tendría que dormir, y él tendría que prepararse para el enojo de sus hermanas. Sus hermanas luego de dejar a Naruto en la cama, fueron a ver a Susanoo que estaba en el jardín esperándolas, al llegar ellas le gritaron y regañaron por lo que le hizo a Naruto, sin importarles si este se despertaba, ya que Tsukuyomi había puesto una runa que cancelaba el sonido fuera de la habitación. Luego de haber terminado de gritar, ellas estaban esperando que Susanoo se defendiera, pero contestó siendo honesto como siempre. No tengo excusas, decía Susanoo con voz calmada, yo quería que él creciera y que aprendiera que a todos nos llega a la hora sin importar quién sea o cuánto lo queramos, puede que le haya hecho daño pero creo que será mejor para que crezca. Crezca, decía la diosa de la luna con un tono incrédulo, tiene 8 años idiota, podrías haberle enseñado eso cuando fuera mayor y no tendrías que hacerlo con su madre de todas las personas, declaraba entre gritos. Eres un idiota, mencionó a Amaterasu, puede que le hayas dado un trauma con lo que le has hecho.
Fue por su bien, seguía diciendo Susanoo para la ira de Tsukuyomi, que se fue a la habitación de Naruto para dormir con él y esperar que se despierte. Ella estaba muy enojada con su hermano ahora, por lo que le había hecho pasar a Naruto y por declarar que era para su bien cuando él no sabía nada. Los dos hermanos solo vieron como Tsukuyomi entraba al santuario para ir a la habitación de Naruto, uno con una mirada algo calmada y la otra con una un poco preocupada. Amaterasu nunca había visto a su hermana así de enojada, pero cuando se trataba de Naruto ella cambiaba de ser la hermana algo fría que ellos conocían a ser una mujer algo enamorada. Tal vez ella no era una Shotacon y tenía un sano interés por Naruto a pesar de ser su sobrino, pero a ella no le importaba mucho, el incesto era muy natural en su familia, después de todo técnicamente sus padres eran hermanos. Si se hubiera quedado un poco más le hubiera contado lo que vi, decía Susanoo algo calmado mirando de reojo a su hermana que hacía lo mismo, da igual, te lo cuento a ti. Amaterasu suspiró sabiendo que sus planes habían cambiado y haciendo una seña a su hermano ella esperó a que hablara. Mientras Naruto estaba llorando, Amaterasu hizo una pequeña mueca ante el recuerdo de su sobrino llorando de angustia. ¿Qué quieres decir?, decía ella algo extrañada. Sus ojos pasaron de ser azules a rojo un 2, girando, Susanoo viendo que su hermana lo seguía viendo algo extrañada suspiró, preparándose para explicar lo que vio. Eso es lo que me parecía que era, él solo estaba llorando sobre Tsukuyomi y después sus ojos cambiaron de azul a rojo con esas comas girando, tendré que probar eso en combate y ver qué podrá ser. ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser?, decía Amaterasu algo preocupada, sería algo malo para él. Ni idea, decía el dios de las tormentas con duda, Naruto es único, nunca hubo un semidios que mezclara las dos religiones, podría ser una mezcla de poderes o sangre, eso no lo sé bien, cuando Naruto se recupere planeo averiguarlo peleando con él. Dale algo de tiempo para que se recupere, decía ella con una voz seria, ¿tú fuiste quien hizo eso? Al menos deberías hablar con él para ver si todavía te considera su tío. Eso no me importa mucho, decía Susanoo ante el shock de Amaterasu, no me importa ganarme su odio si eso significa que lo estoy protegiendo, incluso si me odia tanto que quiera matarme, yo siempre estaré cuidándolo. Y luego de esas palabras se fue, Amaterasu solo lo vio incrédula ante esas palabras, ella no sabía que su hermano llegara a importarle tanto su sobrino. A la mañana siguiente. Ahora vemos cómo Naruto se despierta con Tsukuyomi durmiendo a su lado, él solo estaba usando de pijama un pantalón corto y una camiseta negras, él se sentía incómodo, como si alguien tuviera sus brazos alrededor de él y sentía su cabeza sobre un par de grandes almohadas, miró a su izquierda y vio algo que cualquier adolescente u hombre hubiera matado por ver, a su lado estaba su tía solo vestida con un camisón blanco que en la zona de su pecho parecía a punto de explotar, ella estaba con las manos alrededor de él y sostenía su cabeza, llevándola al hueco de su cuello. Naruto mirándola se tomó su tiempo para observarla, su tersa piel blanca y muy pálida como si el sol nunca la hubiera tocado, su pelo plateado que le llegaba hasta por debajo de la cintura, sus hermosos rasgos faciales como su pequeña nariz y sus pequeños labios que ahora tenían una hermosa sonrisa mientras ella inconscientemente acariciaba su cabeza. Él siempre se había preguntado por qué cada vez que se iban de viaje los hombres siempre miraban a su tía, eso le enojaba y no sabía por qué, pero a ella le divertía diciéndole que ella solo tenía ojos para él. Cuando él le preguntó a su tío al finalizar uno de sus entrenamientos, él le había dicho que las mujeres hermosas tendían a atraer atención, así que tal vez su tía atraía mucha atención porque era muy hermosa, tendría que preguntarle más tarde, pensaba él mientras se daba cuenta que Tsukuyomi debió haber sentido que estaba despierto porque se estaba despertando y al abrir los ojos lo miró con una hermosa sonrisa y con ojos tristes un poco preocupados. ¿Ya despertaste, Naruto-kun?, decía con una voz suave, ¿te encuentras bien? Naruto la estaba viendo preguntándose por qué le preguntaba eso, recordando de golpe todo lo sucedido ayer, Susanoo diciendo que su madre murió y llevándolo a ver su cuerpo, en ese momento sus ojos perdieron su brillo y se volvieron muy tristes y vacíos. Tsukuyomi vio eso y lo atrajo en un abrazo donde Naruto escondió su cabeza en el hueco de su cuello mientras soltaba suaves sollozos con Tsukuyomi frotando su espalda mientras decía palabras dulces en su oído. Luego de que Naruto terminó de llorar, ella le preguntó si tenía hambre para poder hacerle algo de comer, a lo que Naruto respondió afirmativamente y los dos se levantaron, se vistieron con kimonos, uno blanco con púrpura para Tsukuyomi y uno negro para Naruto. Al llegar a la cocina vieron a Susanoo y Amaterasu tomando té en silencio, cuando ellos los notaron Amaterasu se levantó y fue a abrazar a Naruto que correspondió, todo mientras no le quitaba la vista a Susanoo que seguía tomando su té y lo saludó con un natural buenos días como todas las mañanas cuando despertaba.
La comida que tuvieron Naruto y Tsukuyomi fue en un tenso silencio. Luego de terminar de comer, Susanoo habló. Naruto, decía en un tono sin emociones, ven afuera y entrenemos. Tsukuyomi y Amaterasu estaban por protestar cuando Naruto se levantó y sonriendo a ambas siguió a su tío afuera con leve enojo en sus ojos, siendo seguidos por sus tías desde atrás. Al llegar al jardín y entrar en el campo de entrenamiento que usaba con Susanoo, él le dijo que se quedara quieto mientras iba a buscar algo. Luego de 5 minutos de haberse ido, Naruto se estaba impacientando cuando de repente tuvo que esquivar un cuchillo que volaba rápido hacia sus pies. Esquivándolo de un salto, Naruto no tuvo tiempo para hablar cuando más cuchillos viajaban hacia él y tuvo que esquivarlos saltando, corriendo, haciendo volteretas, todo ante la vista preocupada de sus tías, que sabían quién arrojaba los cuchillos. Para Naruto esquivarlos no era muy difícil. Susanoo lo entrenaba de una forma parecida, por lo que dedujo que el lanzador de cuchillos era su maestro, pero se preguntaba qué fue a buscar. Naruto, no viendo bien por dónde caminaba y saltando para esquivar un cuchillo que viajaba a su pecho, no se dio cuenta que cayó en una trampa. En el momento que pisó una runa, todo lo que él entendía era que estaba volando de cabeza, estaba muy alto en el aire, no sabía qué lo impulsó a subir tan alto, en lo único que se estaba concentrando era en el cuchillo que él veía, y volaba a altas velocidades a su cabeza. Él no lo podía esquivar, era muy rápido, nadie lo estaba ayudando, su tío no detenía el entrenamiento, se preguntaba si iba a morir. Todo lo que escuchó fue un grito de Tsukuyomi cuando sus ojos comenzaron a arder y todo se moviera muy lento. Él no entendía lo que pasaba hace un momento, pensaba que iba a morir por el cuchillo que volaba hacia su cabeza, cuchillo que ahora volaba tan lento que estaba seguro que lo podría agarrar con una mano. Tomando con la mano el cuchillo en el aire, él vio como otros 2 cuchillos estaban detrás de él y no le costó mucho bloquearlos con el que tenía a mano. En el momento que los bloqueó, los cuchillos se habían detenido y Susanoo paró de lanzarlos para mirar detenidamente como Naruto hacía una voltereta en el aire y caía al piso con gracia, para mirar sus manos y mirar a su alrededor buscándolo. Tal parece que esos ojos le permiten ver mejor, pensaba Susanoo, y decidió subir un nivel de entrenamiento aumentado la fuerza y la cantidad de cuchillos que lanzaría. Naruto estaba viendo a su alrededor, todo se veía tan raro ahora para él, además las cosas estaban algo lentas para él. Se detuvo de pensar cuando escuchó algo cortando el aire y girado vio como algunos cuchillos volaba hacia él y notablemente más rápido que antes. Ahora que tenía un arma en la mano, pudo bloquear y esquivar los que venían hacia él. Además pudo ver a su maestro arriba de un árbol arrojando las armas. Tomando una decisión precipitada, Naruto tomó un cuchillo que volaba hacia él y usó los 2 que tenía en la mano para bloquear 4 cuchillos que se dirigían hacia él y tratar de esquivar los 2 últimos con un movimiento de su cuerpo para rotándolo, pero le salió un poco mal, provocando que uno de los cuchillos lanzados le cortara levemente la mejilla, pero consiguió el impulso con su movimiento y pudo arrojar el cuchillo de su mano derecha hacia Susanoo con fuerza, y mientras volaba tomó las otras armas que estaban en el suelo para arrojarlas hacia su escondite. Naruto se quedó quieto. Él juraría que había visto a Susanoo moverse para esquivar los cuchillos que le había arrojado. Se quedó un tiempo en silencio, esperando escuchar algún ruido, y el único ruido que escuchó fue la voz de su sensei en su espalda, acompañado de la sensación de algo filoso en su nuca. Lo que hiciste cuando arrojaste los cuchillos hacia mí fue algo inteligente, decía la voz tranquila en su espalda, pero algo impulsivo teniendo en cuenta si hubiera lanzado un poco más arriba habrías perdido un ojo, decía viendo cómo él tenía un corte en su mejilla, pero averiguamos las habilidades de tus ojos, decía retirando el arma de su nuca. Naruto estaba a punto de preguntarle qué quería decir con eso cuando Susanoo puso un cuchillo frente a sus ojos y él pudo ver su cambio gracias al reflejo. Antes eran de un color azul, ahora eran rojos como la sangre y tenían unas especies de comas girando a su alrededor. 2 comas él veía. Naruto, decía su maestro llamando su atención, ¿qué sientes en tus ojos? Siento que me arden un poco. Decía algo pensativo el dios. Ten esto, decía ofreciéndole un cuchillo que él tomó. Mira esto, decía jugando con el arma entre sus dedos con gran habilidad y arrojándolo en el aire para tomarlo y volver a jugar. Naruto, durante el tiempo que Susanoo jugaba con el cuchillo, sus ojos se movían muy rápido siguiendo todos sus movimientos hasta el más mínimo detalle, siendo observado por los ojos curiosos de Susanoo, y luego Naruto comenzó a jugar de la misma manera que Susanoo.
Susanoo veía a Naruto jugar con el cuchillo como lo había hecho él pensando, él ya tenía una idea de las habilidades, no solo le permitía ver cosas más lento de lo normal, sino que también le permitía apreciar hasta el más mínimo detalle de las cosas o movimientos permitiendo de cierta manera copiarlos, eso era una idea general, tal vez esos ojos tenían más usos, pero ya sabía un poco para qué servían, ahora tenía que descubrir cómo activarlos y desactivarlos. Naruto, habló llamando su atención y poniendo una mano sobre su cabeza, quédate quieto. Susanoo se quedó con su mano sobre la cabeza de Naruto casi un minuto, cuando el retiro y sus ojos ganaron un brillo de entendimiento. Naruto, ¿recuerdas nuestro entrenamiento con tu energía divina? Decía Susanoo ganando un asentimiento de parte de Naruto, ahora mismo estás enviando inconscientemente una gran cantidad de energía divina hacia tus ojos, pude que no lo notes pero dentro de poco lo harás y tal vez te desmayes, trata de dejar de enviarla. La energía divina era la fuente de poder de los dioses, con ella podían mejorar las propiedades de su ya poderoso cuerpo y convertirla en los elementos dentro o sobre su cuerpo, o manipularlos directamente del ambiente natural, en el caso de Susanoo era convocar sus rayos, Naruto a pesar de ser un niño tenía una gran cantidad, no tanto como Susanoo pero sí mucha, teniendo en cuenta que era un semidios y un niño, y esa energía seguiría creciendo mientras él madure. Naruto al hacer lo que Susanoo dijo y dejar de enviar su energía divina hacia sus ojos, se sintió mejor y empezó a ver las cosas más normales. Naruto al creer que ya había terminado el entrenamiento se estaba por ir con sus tías cuando Susanoo lo tomó del hombro y le dijo que tenían que hablar, a lo que él respondió afirmativamente en un tono un poco enojado mirando a sus tías que tenían una mirada de preocupación, más Tsukuyomi que Amaterasu. Durante todo el transcurso Tsukuyomi se había preocupado mucho, tanto que más de una vez estuvo a punto de intervenir y cuando Naruto pisó la runa y estuvo en el aire tuvo que ser sujetada por Amaterasu para que ella no saltara e interviniera en el entrenamiento. Amaterasu sí estaba preocupada, pero con la charla que tuvo con su hermano antes de que la diosa de la luna y Naruto llegaran a comer sabía las intenciones de su hermano, además Susanoo dijo que no lo interrumpiéramos pidiéndole ayuda para detener a Tsukuyomi en caso de que eso pasase. Cuando Susanoo y Naruto continuaron caminando a otra sección del santuario, Tsukuyomi se les quedó viendo un rato más hasta que con un suspiro triste se dio la vuelta para ver su hermana viéndola con una mirada muy divertida. Eres una Brocon y una Shotacon, decía Amaterasu con una voz alegre, ¿y cuándo vas a hacer tu primer movimiento? Cuando el pequeño Naruto-chan tenga 10. Tsukuyomi ante eso se sonrojó de sobremanera, quería defenderse diciendo algún comentario, pero ninguna palabra salía de su boca, así que como toda una mujer madura hizo lo que en su mente era más correcto. Gritar de que se equivocaba y correr a su habitación ignorando las risas de su hermana. Con Naruto y Susanoo. Naruto y Susanoo se encontraban sentado en un tronco en el lado opuesto del santuario viendo las estrellas en completo silencio, ninguno decía nada, a veces Naruto miraba de reojo a Susanoo para después poner otra vez su vista sobre las estrellas, cuando se empezó a exasperar porque Susanoo no hablaba estaba por hablar cuando su tío rompió el silencio. Naruto, decía con su voz calmada, ¿qué sientes hacia mí? ¿Me odias? ¿Me desprecias? El nombrado ante esa pregunta solo se quedó pensativo, concentrándose en Susanoo, que seguía mirando las estrellas. No lo sé, decía con una voz algo triste, ¿por qué me hiciste ver eso? Decía con una mirada y voz muy triste refiriéndose a su madre. Susanoo entendiendo a lo que se refería cambió su vista de las estrellas hacia Naruto que lo miraba con ojos tristes y habló calmadamente. Quería que supieras que no importa quién fuese, a todos en algún momento nos llega a la hora, y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Susanoo vio como Naruto bajó un poco la mirada ante eso y siguió hablando, ¿sabes que tu madre murió con una sonrisa? Naruto puso más atención en eso, cuando llegué y la tomé en mis brazos, ella me dijo que estaba orgullosa y muy feliz de haberte tenido, dijo que aunque el amor que tuvo hacia tu padre esté hecho a base de mentiras, ella siempre te amará, yo creo que el amor que te tiene a ti es mucho más grande que todo el amor que podríamos darte nosotros. Naruto ante la mención de su padre abrió mucho los ojos y luego bajó la mirada hasta que su pelo los cubrió, dijo que sus únicos arrepentimientos eran no poder verte ir a la escuela y la universidad, no poder verte con tu primera novia y no poder ver a sus nietos, después de eso Kushina murió con una sonrisa en su rostro. Naruto después de oír a Susanoo hablar se quedó unos minutos hablando, luego se sentó en el césped siendo seguido por Susanoo y abrazó sus rodillas ocultando su rostro en ellas. ¿Quién? Decía en un susurro y con duda, ¿quién era mi padre? Tu padre, decía suspirando, tu padre es el dios hindú Indra.
Si Susanoo hubiera visto su rostro, hubiera visto la cara de puro shock que tenía, no podía creerlo, de todas las personas nunca hubiera considerado que él fuera su padre. ¿Cómo? Decía saliendo de su shock y mirando a Susanoo, ¿cómo es posible que yo sea su hijo? Susanoo estuvo pensando en cómo responder esa pregunta por unos minutos en los que Naruto lo miraba con expectación. Indra hace años vino a Japón, aparente vio a tu madre y quiso seducirla, los ojos de Naruto ganaron confusión cuando escuchó eso, él no sabía lo que era seducir, el por qué tuvo un bebé y no se lo llevó es una pregunta que todavía no logro encontrar una respuesta. Él iba a llevarme, dijo con algo de duda y miedo, porque... Ahora Indra tiene una guerra por delante, decía en un tono serio, si tuviera un hijo sería únicamente por dos motivos, el primero y el que yo creí más posible era tenerte solo para ser su soldado, los semidioses son muy poderosos, hace milenios no era raro que los dioses tuvieran hijos para que lucharan sus guerras, Naruto se le quedó mirando esperando que continuara y él lo hizo, la segunda y menos probable es que él haya bajado del monte Meru, que es donde Indra tiene su base, a divertirse con humanas, es menos probable porque si quisiera divertirse tú no hubieras nacido. Susanoo abrió sus ojos un poco feliz que su nieto lo llamara con ese apodo, ¿qué quieres decir con que si él no hubiera bajado solo para divertirse yo no hubiera nacido? Naruto era un niño inteligente y deductivo para su edad, por lo que no le fue difícil sumar 2 más 2 y hacer su siguiente pregunta, ¿cómo se hacen los bebés? Preguntó en un tono curioso y tratando de descubrir la respuesta totalmente ignorante de cómo Susanoo abría tanto sus ojos que parecían platos y se ahogaba con su propia saliva, Susanoo no quería responder esa pregunta, todavía no, él tenía toda la intención de darle la charla a Naruto cuando cumpliera los 10 años, todavía era muy pronto y seguramente Tsukuyomi y Amaterasu lo golpearían por quitarle la poca inocencia que le queda. Eso, decía dudando, te lo diré dentro de unos años. ¿Qué? Decía con un grito, ¿por qué? Porque sí, ahora te callas o le diré a Tsukuyomi sobre tus visitas secretas con Akeno. Naruto se quedó callado ante eso, la verdad es que él antes tomaba un autobús y se dirigía a visitar a Shuri y Akeno, todo sin decirle a Tsukuyomi, porque ella actuaba raro cuando él pasaba su tiempo con Akeno, actuaba un poco enojada y más fría con él. Naruto sabiamente decidió quedarse callado y olvidar esa pregunta, quedándose mirando las estrellas un rato hasta que decidió romper el silencio con otra pregunta. ¿Cómo murió mamá? Decía con duda y tristeza. Susanoo ante esa pregunta se quedó callado y levemente impresionado, su silencio duró unos minutos hasta que lo rompió con un suspiro. Nosotros estábamos... Vemos a Kusina en la cocina tarareando alegremente mientras preparaba té para tomarlo con su hermano, ella estaba feliz porque su hijo a esta hora terminaba de pasear con Tsukuyomi y ella quería continuar enseñándole a cocinar. Al sacar el agua y llevar el té y las galletas en una bandeja hacia el jardín donde Susanoo la esperaba sentado en el piso del corredor apoyando su espalda en el pilar de madera y observando el viento con una mirada calmada en sus ojos, que desapareció y fue sustituida por un poco de calidez al posar su vista sobre ella, sonriendo levemente y acomodándose para tomar el té. No se están tardando tanto, decía Kusina con un tono impaciente, seguramente ella está tardando tanto porque se quiere llevar mi tiempo con él, decía entre quejidos y pucheros. Susanoo puso los ojos en blanco ante eso, por todo el horario apretado de Naruto, Kusina no podía pasar mucho tiempo con él y la persona con quien Naruto pasaba más tiempo de los 3 dioses era Tsukuyomi por sus largos pasos, ocasionando celos en Kusina. Tal vez deba acortar su entrenamiento, decía Susanoo llamando la atención de Kusina, así tú podrás pasar más tiempo con él. ¿En serio harías eso? Decía Kusina con algo de esperanza, recibiendo un asentimiento por parte de Susanoo haciendo que ella saltara a abrazarlo provocando vergüenza en el dios, gracias Oni-sama, te amo. Susanoo solo se rió entre dientes mientras palmeaba su cabeza, cuando Kusina lo soltó Susanoo percibió algo que no le gustó. Kusina, la llamó en un tono muy serio, ve adentro y quédate ahí. ¿Por qué? Kusina, la interrumpió y la miró a los ojos con la misma mirada seria y sin emociones. Kusina solo se levantó y entró al santuario mirando un poco preocupada a su hermano que se había parado y estaba mirando el bosque que estaba frente a su hogar. Deberían dejar de esconder su presencia, comenzó con un tono tranquilo, ya sé que están ahí. Luego de eso 19 seres, por lo que Susanoo podía contar, dieron a conocer su presencia frente a él.
Él veía mucha diversidad enfrente suyo, porque en ese grupo había 7 humanos, que por su energía mágica estaba seguro de que eran magos, solo que no estaba seguro de qué panteón eran por sus capas negras sin símbolos ni distintivos, 4 capas, reconociéndolos por su piel verde o gris escamosa, cola y aletas como un lagarto y un pescado que podía respirar en tierra. Al reconocer a los yokai se impresionó. ¿Qué estaban haciendo aquí? Ellos estaban al servicio de Yasaka y Kurama, sospechaba en su mente, sospechas que fueron borradas al ver y sentir la presencia de los siguientes individuos, 3 Grim Reaper. Era fácil reconocerlos por sus túnicas negras algo oscuras y sus adornos plateados con huesos en las puntas de las túnicas. También ellos tenían grandes guadañas en sus manos que soltaban una rara presencia. Eso choqueó un poco a Susanoo. Se preguntaba qué estaban haciendo los vasallos de Hades, el dios de los muertos de Grecia, aquí aliados con humanos y yokai. Luego vio 2 minotauros, fácilmente superaban los 2 metros de armadura ligera de cota de malla con cuero color gris oscuro y grandes hachas en sus manos, y por último una gran quimera, fácilmente identificable por su gran cuerpo parecido al de una cabra mezclado con un león, tenía una serpiente por cola y también una cabeza de león con cuernos de cabra. Susanoo se preguntaba por qué tenía este grupo tan variado enfrente de sus ojos. Tal grupo era casi imposible de formar, no había manera de que tantas razas de diferentes panteones trabajaran juntos. Como había Grim Reaper en el grupo que tenía enfrente, sabía que esto no era obra de Indra. Él era demasiado arrogante como para tener a los Grim Reaper en su ejército, además de que ellos solo eran leales a Hades pero estaban aquí. Él habría seguido pensando si no fuera por uno de los humanos que dio un paso al frente y habló. Así que eres el famoso dios Susanoo, decía esas palabras con un poco de gracia, no te ves para tan fuerte como para ocasionarnos muchos problemas, decía entre risas que fueron acompañadas por los otros magos y por los minotauros que soltaban risas parecidas a los quejidos de los toros. Vamos chicos, decía otro mago con entusiasmo, quedémonos. Con su cabeza gritaba siendo acompañado por sus compañeros magos se preparaban para atacar. Susanoo estaba decepcionado de que esos magos lo subestimaran, solo los humanos lo estaban subestimando ya que las demás bestias todavía mantenían su distancia. Los minotauros y la quimera parecían quedarse quietos con resistencia, pero una mirada de los ojos vacíos y sin emociones de los Grim Reaper les hacía quedarse quietos. Parece que ellos eran los verdaderos líderes del grupo, pensaba Susanoo, y luego vio como los magos estaban preparando un hechizo combinado. Por lo que veía, fuego y rayos estaban reunidos en una especie de gran esfera sostenida por 4 magos, mientras los otros 3 conjurando unas palabras y tras un sello mágico apareciendo frente a las palmas de sus manos apuntando a Susanoo disparaban balas mágicas del tamaño de una pelota de golf pero rápidas y pelotas de playa que eran más lentas pero se veían más potentes. Susanoo, riendo entre dientes, solo esquivaba los ataques con leves movimientos, asegurándose de alejarlos del santuario para no poner en demasiado peligro a Kusina luego que estaba lo suficiente lejos. Mientras seguía esquivando conjuró su katana con una runa en su muñeca justo a tiempo para ver cómo los la arrojaban sobre él. Susanoo solo se quedó quieto viendo la esfera que se acercaba a él hasta que impactó con él causando una explosión que dejó un gran cráter. Los magos estaban festejando y hablando de lo sencillo que fue matar al dios, que no se dieron cuenta que dicho dios los observaba desde un árbol y que moviendo sus dedos conjuró 2 rayos que impactaron sobre 5 de los magos, matándolos al instante. Los 2 magos que quedaban vieron a sus compañeros rostizados en el suelo frente a sus ojos, llenándose de miedo y trataron de correr con su grupo que los miraba a unos metros de distancia, pero no llegaron muy lejos cuando Susanoo en una muestra de velocidad apareció detrás de ellos, lo con su katana los mató cortándoles la cabeza. El dios luego observó con una pequeña sonrisa al resto del grupo que no se había movido de su lugar y luego habló. Parece que mate a la carne de cañón, decía medio divertido, ahora ¿quién sigue? Luego de eso los Grim Reaper dieron órdenes a los minotauros junto con la quimera de atacar. Los minotauros eran algo lentos para él, pero fueron mejores que esos magos. Mientras esquivaba los golpes de las hachas y los zarpazos de las garras de la quimera, cada vez que esquivaba los golpes ocasionaban cráteres o cortaban los árboles en su dirección. Notó que los Grim Reaper junto con los capas se estaba acercando levemente, esperando un descuido de su parte. Sonriendo levemente, decidió que era el momento de ir a la ofensiva. Susanoo se detuvo de esquivar los golpes y empezó a bloquearlos haciendo un contraataque en el caso de los minotauros, haciendo cortes profundos en su carne, penetrando su armadura y su piel. Con la quimera, él decidió que tendría que deshacerse de ella primera ya que era el más grande y problemático del grupo. En el momento que bloqueó y cortó a un minotauro todo su brazo, la quimera se lanzó completamente sobre él, pero Susanoo, al ser más fuerte, pudo levantar a la quimera fácilmente con sus 2 brazos. Los Grim Reaper, decidiendo que este era el descuido,
que estaban esperando se lanzaron sobre él con sus guadañas, preparándose para cortar el alma del dios, y Susanoo, habiendo prevenido eso, solo hizo que un rayo cayera de las nubes hacia sí mismo para crear una descarga y ahuyentar a las parcas. Luego, con un tirón, separó en dos a la quimera, matándola y arrojándola lejos. Los Grim Reaper y los Kappas ahora estaban más cautelosos de su grupo. Ahora quedaban ellos peleando y Susanoo solo los veía, esperando a que hicieran algún movimiento. Las parcas empezaron a rodear al dios, mientras dos Kappas iban a pelear cuerpo a cuerpo con las últimas dos, quedándose escupiendo balas de agua que a Susanoo no se le dificultaba esquivar. De un último corte, mató a las dos Kappas que peleaban con él y luego, apuntando su espada sobre las últimas dos, un rayo salió disparado de ella, friéndolas y asesinándolas. Ahora solo quedaban los Grim Reaper, y Susanoo sabía que no debía subestimarlas y arriesgarse a que le corten, porque esas guadañas no eran normales. Él sabía que tenían la habilidad de acortar la vida de la persona a quien lastimas y él no quería arriesgarse. Se quedaron un rato mirando hasta que todos los Grim Reaper saltaron hacia él con sus guadañas en alto para cortarlo. Él esquivó unos ataques y hubo un intercambio de golpes en donde él bloqueó y contraatacó, pero decidió terminar cortando la cabeza de uno de los parcas. Los otros dos, levemente impresionados, no tuvieron tiempo para hacer nada cuando unos rayos de la espada de Susanoo los frieron. Susanoo luego miró a su alrededor viendo toda la destrucción que causó, suspirando sabiendo que tendría que limpiar y sacar los cadáveres. En su camino al santuario sintió algo que hizo que la sangre se le helara. Una presencia desconocida estaba con Kusina. Sin pensarlo usó su gran velocidad para llegar lo más rápido que pudo y rompió la entrada para llegar donde estaba Kusina y ver una escena que lo dejó en puro shock. Un tipo sobre Kusina, pero lo importante es el gran cuchillo que se alojaba en su estómago, que el hombre sostenía con su mano izquierda y con la derecha tapaba la boca de Kusina para que no gritara mientras ella tenía una mirada de dolor en su rostro. Susanoo al ver eso actuó por pura ira y en un rápido movimiento tomó al hombre por el cuello y lo electrocutó hasta morir. Luego se sentó con Kusina, que estaba acostada en el suelo, y puso las manos en su herida para evitar que saliera más sangre. Ella estaba muy pálida, y tenía algunas lágrimas de dolor escapando de sus ojos. «Oh, Nisa, no hables», hablaba Susanoo con desesperación, contrario a su voz calmada que siempre usaba. «No hables, todo va a salir bien». «Oni-sama», decía algo adolorida, «eres un mentiroso». Susanoo ante eso solo pudo seguir tratando de frenar la sangre que no paraba de salir, y pensado en cómo podía curarla él mismo. Él no podía cauterizar la herida concentrando sus relámpagos en sus manos para generar calor, eso solo la dejaría peor. No sabía medicina ni alguna magia para curarla. Susanoo ante eso pensaba con más desesperación, llegando ante una terrible verdad: Kusina iba a morir, y él no podría hacer nada para evitarlo. Todo era su culpa. Si no hubiera sido arrogante, y no hubiera estado jugando con los invasores, podría haber estado con Kusina para protegerla. Si él al menos hubiera estado más atento, habría sentido una presencia ocultándose esperando que se fuera. Todo era su culpa. Se detuvo de culparse al sentir como Kusina apretaba su muñeca. Ella estaba sonriendo, como si no estuviera a punto de morir. «Oh, Oni-sama», decía con un leve tartamudeo, «quiero que sepas que estoy muy feliz». Susanoo ante eso sentía que sus ojos se humedecían un poco. «Tuve una gran familia y un gran hijo, no me arrepiento de nada». A Susanoo se le cayó una lágrima. Él pensaba que no era justo que ella los dejara tan temprano en la vida. «Quiero que le digas a Tsukuyomi y Amaterasu que las amo mucho y que fueron las mejores hermanas que pude pedir. Quiero que sepas que fuiste el mejor hermano del mundo». A Susanoo se le cayó otra lágrima y sus hombros comenzaron a temblar un poco. Él no notaba cómo las nubes se oscurecían y había comenzado a llover. «Y quiero que le digas a Naruto». Los ojos de Kusina habían ganado un brillo de felicidad y alegría pura que habían hecho a Susanoo derramar otra lágrima, «que estoy muy orgullosa de él y que estoy muy feliz de haber tenido un niño tan bueno». Puede que el amor que haya sentido hacia su padre fuera hecho por mentiras, pero luego de eso Kusina fue cerrando los ojos y dejó de respirar, todo sin borrar su sonrisa de su rostro. Ese día el llanto y los gritos de Susanoo habían sido silenciados por la tormenta. Solo cuando terminó de derramar su dolor la tormenta terminó. Fin del flashback. Eso fue lo que pasó. Susanoo le había contado todo a Naruto, sin dejarse nada atrás o para él. Incluso le contó cuando él estuvo llorando la muerte de Kusina. Naruto estaba sin habla, no creía que su tío quisiera tanto a su madre, pero por lo que escuchó y ver los ojos de su tío, que tenían tanta tristeza y rabia, supo que el amor que Susanoo tenía por Kusina era genuino.
Susanoo estaba viendo las estrellas con su habitual expresión calmada cuando sintió el pequeño cuerpo de Naruto abrazar el costado de su cuerpo. Él lo único que hizo fue sonreír un poco, las mismas sonrisas que le daba a Kushina, y mover su brazo sobre los hombros de su sobrino y seguir viendo las estrellas. Te quiero. Susanoo expandió un poco su sonrisa al oír eso. Susan, sus cejas temblaron ante ese estúpido apodo, pero suspirando y sonriendo levemente él habló. Yo también te quiero, Naruto. Susanoo vio un poco las estrellas y se dio cuenta cuánto tiempo había pasado desde que Naruto se despertó algo tarde y después de todo su entrenamiento. Deberíamos volver, ya es muy tarde, decía levantándose, pero luego vio como su sobrino lo miraba con más determinación y con una mirada de decisión en su rostro. Sensei, Susanoo prestó atención ante eso. Quiero ser más fuerte, aún así, decía Naruto con la misma terquedad que Kushina, aun si mis huesos se rompen, yo quiero entrenar ser más fuerte. ¿Por qué? Decía algo curioso, porque quiere ser más fuertes. Quiero protegerlos, decía Naruto, salvarlos, a mis seres queridos, a mis amigos. Susanoo ante eso abrió un poco los ojos ante eso y luego suspiró, con eso el dios no podría decirle que no. En el santuario. Tsukuyomi estaba preocupada. Hace horas que Susanoo se había llevado a Naruto y aún no volvían, ya era tarde, lo suficiente para que el cielo se oscureciera y las estrellas salieran. Ella estaba viendo las estrellas y la luna cuando escuchó unos pasos acercándose a ella, y volteando a ver quién era, soltó un pequeño suspiro de alivio al ver que era Naruto, que venía con una sonrisa y se sentaba a su lado. Tsukune, empezó Naruto con una voz un poco cansada, lamento haberte hecho preocupar en el entrenamiento y al haberme ido con Susan. No hay problema, decía con una voz suave. ¿De qué hablaron? Ya sé quién es mi padre. Tsukuyomi abrió los ojos ante eso, y también me dijo las últimas palabras de mamá y cómo murió. Tsukuyomi ganó una mirada un poco triste ante eso. Susanoo también les había contado a ellas sobre el ataque, solo el ataque y cómo murió. Él no les dijo a ellas que había llorado, él dijo que tendrían que hablar con Kurama y Yasaka después del funeral de Kushina. Tantos seres de diferentes panteones trabajando juntos era una gran rareza. Tsukuyomi se movió un poco más cerca de Naruto y pasando su mano sobre sus hombros, lo movió para darle un pequeño abrazo. Naruto no le importó y se movió para abrazar a su tía por la cintura. También, empezó a hablar Naruto con un tono serio, le dije que quería entrenar más duro. ¿Qué hiciste? Le decía ella impresionada. Naruto, todavía eres un niño, podrías hacerte daño. Aún así, quiero ser más fuerte. ¿Por qué quieres ser más fuerte? Hablaba la diosa de la luna con preocupación. Quiero protegerte. Tsukuyomi ante eso ganó algo de rojo en sus pálidas mejillas. Quiero protegerlos a ti, Susan, Amane y a todos mis seres queridos. Tsukuyomi ante eso solo lo abrazó más fuerte, escondiendo su rostro rojo en su cabello. Nota del autor. Antes que nada quiero agradecer sinceramente a todas las personas que leyeron esto, a todos se los agradezco de verdad. Ahora quiero aclarar algunas cosas que dije que aclararía en el anterior capítulo. Esto podría decirse que es una historia en el mundo de DXD con un personaje odd que se llama Naruto. Este Naruto tendrá algo de la personalidad del Naruto ninja, pero no será tan infantil y será serio cuando deba serlo, será inteligente, deductivo, y fuerte. Para que sepan, el Bukijutsu son las técnicas con armas como los cuchillos, las espadas, los bastones bo y todo de ese tipo. El Kenjutsu son las técnicas con espadas y el Kendo es lo mismo pero más formal. El Kyujutsu son las técnicas para usar el arco y la flecha y el Kyudo es el método japonés y más formal. La hidroquinesis es el control sobre el agua, la aeroquinesis es el control sobre el aire, la electroquinesis es el control de la electricidad y la atmoquinesis es el control del clima. Otra cosa es su poder, él será fuerte, como leyeron arriba él tiene el Sharingan. Arriba está una explicación vaga de Susanoo ya que él no lo vio lo suficiente para saber qué es. Luego en el siguiente capítulo daré una explicación más científica de por qué Naruto tiene el Sharingan. Tengo planeado darle a Naruto el Mangekyo y el Rinnegan, pero será algo más adelante. No sé si darle algún Sacred Heart con todo lo que tendrá. También tendrá una espada santa, ustedes seguro saben cuál, pero esa espada tendrá una habilidad especial, una que no tiene en la historia original de DXD, la tendrá porque Naruto matará a cierto dragón y Susanoo pondrá su alma en la espada, dándole esos poderes y hasta haciéndolo parte dragón para poder usar fuego normal, pero eso será un poco más adelante.
En cuanto a los poderes de Susanoo, como vieron él tiene los poderes de la tormenta que son la hidroquinesis, aeroquinesis y electroquinesis, como Naruto y un poco de atmoquinesis, tiene su espada, su energía divina y tuvo miles de años para entrenar, como vieron es su pelea, los magos solo lo subestimaron y los minotauros con la quimera eran fuerza bruta sin pensamiento, los kappas eran de papel y los Grim Reaper pudieron ser un problema al ser dioses menores por lo que los acabó rápido, Susanoo fue descuidado y arrogante al creer que no había nadie más escondido, Kusina murió por eso, además Kusina no era tan fuerte como antes, ella tuvo un bebé y pasó años sin entrenar ni luchar. El poder de Amaterasu será el fuego, fuego negro que quema hasta que no deja ni las cenizas y que arderá durante 7 días y 7 noches, el Amaterasu del mundo de Naruto, este poder es necesario que lo obtenga ella para hacer la explicación del Mangekyo. Tsukuyomi peleará con magia, de ilusión eso normal. Con todo lo que dije Naruto será muy poderoso a su tiempo, que será como en unos años cuando acabe uno de los arcos que yo invente. El primer arco empezará cuando termine su entrenamiento con sus tíos, que será cuando tenga 14 o 15. El formar a un equipo, de 4 o 3 integrantes, ya tengo pensado 2 de ellos, serán semidioses, el tercer y si habrá un cuarto creo que sé quiénes serán pero aún no me decido. Para decirles un poco del arco y para entender un poco quiénes son los que pelearon con Susanoo, les diré que el arco tendrá algo que ver con la rebelión, de quienes tendrán que esperar 2 o 3 capítulos. Terminado las aclaraciones me gustaría pedirles que comenten diciéndome si enten.